funciones específicas de diferentes áreas, procesa la información de nuestros sentidos, lo que nos permite ver, sentir, oír y saborear. La parte frontal de la corteza, llamada corteza frontal o cerebro anterior, es el centro del pensamiento del cerebro. Faculta nuestra capacidad de pensar, planificar, resolver problemas y tomar decisiones. Otra área afectada es el sistema límbico, el cual contiene el circuito de recompensa del cerebro. Vincula una serie de estructuras cerebrales que controlan y regulan nuestra capacidad de sentir placer. El sentir placer nos motiva a repetir comportamientos que son fundamentales para nuestra existencia. Y también el continuo uso de drogas precisamente va a afectar, así como estas áreas del cerebro como efecto secundario, comportamientos tanto como inclinaciones a trastornos emocionales, así como enfermedades metabólicas con el uso continuo de las drogas. Las personas que sufren una adicción a menudo tienen 1 o 2 problemas médicos asociados, entre los que podemos mencionar enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, cáncer, trastornos mentales. El diagnóstico por imágenes, las radiografías de tórax y los análisis de sangre muestran los efectos nocivos del abuso de drogas a largo plazo en todo el cuerpo. Haciendo pues el impacto de la adicción puede llegar muy lejos, como enfermedades, ya bien decíamos, cardiovasculares, accidente cerebrovascular o EBC, cáncer, VIH, SIDA, hepatitis B, hepatitis C, enfermedades pulmonares, trastornos mentales, dentro de las más comunes y entre otras. Bueno, ¿quién es un adicto? Una recopilación desde un artículo de Narcóticos Anónimos dice: los adictos somos personas en las cuales el consumo de cualquier sustancia que altere la mente o cambie el estado de ánimo produce problemas en todas las áreas de la vida. La adicción es una enfermedad que abarca más que el consumo de drogas. Algunos creemos que ya estaba presente mucho antes de consumir por primera vez. Eso es solamente el inicio del artículo de quién es un adicto de Narcóticos Anónimos. Y precisamente otro de los artículos que habla sobre la autoaceptación es: la falta de autoaceptación es un problema de muchos adictos en proceso de recuperación. Este sutil defecto es difícil de identificar y con frecuencia ni se detecta. Muchos pensábamos que nuestro único problema era el consumo de drogas y negábamos el hecho de que nuestra vida se hubiera vuelto ingobernable. Incluso después de abandonar las drogas, el negarnos a reconocer este hecho puede seguir atormentándonos. Muchos de los problemas que experimentamos en el proceso de recuperación se derivan de nuestra falta de capacidad para aceptarnos tal como somos. Y precisamente una de las características que dice que se conjuntan para los adictos dentro de las agrupaciones de este tipo, que son de 12 pasos, habla sobre 1. La negación constante sobre el problema, que hace que evite reflexionar sobre las verdaderas consecuencias, tanto presenciales como futuras, por el consumo de drogas. 2. La obsesión, que es el pensamiento constante y recurrente sobre el consumir drogas mientras no se está consumiendo. 3. La compulsión, que es el consumo constante y casi indetenible una vez que la obsesión llegó al punto de consumo. La compulsión es la continuación del uso de la droga sin poderse detener de una manera de autocontrol y consciente. Otro, como 4, es el vacío espiritual, que se dice que se tiene problemas que van más allá del consumo de las drogas, en donde se tiene un problema de autoaceptación y una sensación de vacío constante, aunque se tenga el continuo consumo de las drogas. Después de cierto tiempo ya no genera precisamente la felicidad o la satisfacción o placer que provocaba en un inicio. Ahora vamos a ver qué son las drogas. Para que una sustancia pueda ser considerada una droga, esta debe ser una sustancia que, administrada por cualquier vía,
pueda modificar una o más funciones de nuestro sistema nervioso central y pueda llegar a producir un estado de dependencia física o psicológica y producirse una tolerancia donde cada vez los efectos sean menores. ¿Qué efecto tienen las drogas sobre el sistema nervioso? Las drogas alteran el funcionamiento cerebral modificando la producción, liberación o degradación de los neurotransmisores cerebrales de tal forma que se produce una modificación en el proceso natural de intercomunicación neuronal. La modificación de los neurotransmisores en exceso produce cambios en nuestro cerebro como consecuencia de desequilibrio químico producido. Los efectos de las drogas en el sistema nervioso central son distintos en función de la droga consumida. Por ejemplo, las drogas depresoras tienen la función de deprimir y enlentecer nuestro sistema nervioso central posteriormente del sistema nervioso autónomo y causando adormecimiento general y progresivo de nuestro cerebro. Sus efectos son relajación, bienestar, apatía, tranquilidad, paz interior, sedación, disminución de la tensión, armonía con uno mismo. Dentro de las drogas depresoras tenemos 3 familias y el opio y sus derivados. Producen estados de relajación, indiferencia, tranquilidad, incapacidad de concentración y euforia. El alcohol y sus derivados produce estimulación desinhibidora, eufórica y efecto depresor que aumenta con las dosis, pudiendo producir sueño, coma y paro cardiorrespiratorio. 3. Hipnóticos y sedantes producen un estado de relajación y somnolencia o incluso sueño. Ahora, las drogas estimulantes, por lo contrario, tienen la función de acelerar el funcionamiento normal del cerebro, entrando a un estado de activación. Sus efectos son euforia, desinhibición, escaso control emocional, irritabilidad, inquietud, agresividad, disminución de la fatiga, disminución del sueño y excitación motora. Dentro de las drogas estimulantes podemos encontrar 3 familias también. 1. La coca y cocaína, que inhibe la sensación de fatiga, sueño, hambre, facilita la sensación de vigor, lucidez y omnipotencia. 2. Anfetaminas, sustancias sintéticas relacionadas con la adrenalina, efedrina, sensación de alerta, energía, euforia, pérdida de apetito y sueño. 3. Tabaco y su principio activo, la nicotina, que hace una combinación de efectos excitantes y de los depresores. Ahora, las drogas, por otro lado, alucinógenas o perturbadoras, producen importantes efectos en el sistema nervioso, distorsión sobre la percepción y las sensaciones. Sus efectos son alteración del estado de conciencia, alteración del pensamiento, alteración del estado de ánimo, distorsión sobre la percepción y las sensaciones. Dentro de las drogas psicodélicas se encuentran 2 grandes familias. Una, la cannabis, que produce alteraciones de la percepción con euforia, desinhibición, disminución de la memoria, capacidad de atención, confusión, somnolencia, irritabilidad y relajación. Hilaridad, más bien, en vez de irritabilidad. La segunda familia son los alucinógenos, los que producen una interproducción entre la interacción de nuestras células nerviosas y el neurotransmisor de la serotonina, que forman alteraciones de la percepción, alucinaciones, delirios, disminución del apetito, el cambio de temperatura corporal y sobre el comportamiento sexual, hiperactividad y confusión mental. Consecuencias de las adicciones. Bueno, antes de pasar a esto vamos a hacer precisamente una recapitulación, que era que nosotros estábamos viendo los efectos de las drogas en el sistema nervioso y en sus distintas funciones de las drogas que se consumen. Entonces tenemos 3 tipos de drogas: las drogas depresoras, las drogas estimulantes y las drogas alucinógenas o perturbadoras. Las drogas depresoras precisamente se dividen en 3 familias: el opio y sus derivados, el alcohol y sus derivados y los hipnóticos y sedantes. Las drogas estimulantes se dividen en 3 familias: la coca y la cocaína, las anfetaminas, el tabaco y sus principios activos,
que es la nicotina. Y por tercer punto o tipo de drogas son las drogas alucinógenas o perturbadoras, que se dividen en dos familias: la cannabis y los alucinógenos como tal. Ahora sí pasemos precisamente a las consecuencias de las adicciones en otro de los puntos, que son unos que ya más o menos habíamos mencionado. 1. Daños cardiovasculares. Su consumo agudo produce un incremento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Estas alteraciones cardiovasculares son responsables de las principales complicaciones, como las hemorragias cerebrales y el infarto agudo al miocardio, o infarto como tal, para que nos quede más claro. 2. Alteraciones del sistema nervioso, que produce alteraciones graves que se manifiestan en la esfera neurológica y psiquiátrica. Presentan con frecuencia deterioro de memoria, capacidad de concentración, irritabilidad, ansiedad y pérdida de la motivación. Pues precisamente este problema es un problema que se lleva o que se inicia en estas edades precisamente de la preparatoria. Nosotros podemos conocer gente que dentro incluso de la escuela o fuera de la escuela, conocidos de la misma edad o inclusive más grandes o tal vez hasta más pequeños, estén consumiendo algún tipo de droga. Puede ser más comúnmente la marihuana o inclusive una socialmente más aceptada, que es el alcohol. Que el hecho de que existan bebedores sociables no quiere decir que una persona no corra el riesgo de volverse una adicta al alcohol o como tal un alcohólico. Nosotros debemos de prevenirnos con los riesgos que precisamente esto implica. Debemos de considerar que estamos en una edad vulnerable para caer precisamente por el desarrollo, el crecimiento de la adolescencia y los problemas que esto implica. Muy comúnmente las personas que se inician por primera vez van a tener tal vez la curiosidad de qué es lo que se siente, pero más que nada, si ustedes se encuentran dentro de un grupo social en el cual se está acostumbrado, o la mayoría o inclusive unos tienen la tendencia a utilizar alguna de estas drogas, probablemente en algún momento lleguen a sentir la tentación de no sentirse menos, de poder sentirse parte del grupo o de evitar las burlas, el rechazo de los demás para poder consumir. Esto hace que precisamente nosotros busquemos esta aprobación de los demás en el grupo en el que nos encontramos, que precisamente hablando de grupos de riesgo, que es donde se encuentran grupos o conjunto de amigos donde se llega a utilizar en uno o más de ellos las drogas. No caigamos en este problema de tener que buscar la aceptación de los demás, de querer sentir que nosotros tenemos la personalidad, la capacidad o inclusive que nosotros tenemos la habilidad para poder tener el consumo de drogas, que es algo que se relaciona con el ambiente que tenemos, como por ejemplo la música, los amigos, los gustos. Inclusive dentro de los gustos pueden entrar hasta los tatuajes, puede entrar el estilo con el que nos vestimos, puede estar el estilo con el que hablamos. Si nosotros tenemos englobados varios de los factores en el que comúnmente este tipo de circunstancias conlleva al consumo de drogas en las demás personas, debemos de considerar que el hecho de que nos guste cierta música, ciertos estilos, ciertos gustos, cierta forma de hablar o inclusive que admiremos a ciertas personas, no quiere decir que nosotros tengamos que caer al consumo de las drogas. Nosotros debemos de prevenir precisamente y dedicarnos a esta edad a cosas más importantes, que son precisamente la búsqueda de uno mismo, de poder tener nosotros nuestra propia personalidad sin necesidad de caer a la falsedad de creer que se tiene personalidad por el simple hecho de consumir drogas, lo cual es un total error y esconde precisamente la verdadera personalidad de uno mismo, los miedos o incluso la falta de aceptación de uno, los problemas que uno no ha podido inclusive superar de la niñez actualmente o de nuestros padres, de los problemas futuros o circunstancias actuales que también nos llevan precisamente al continuo uso o consumo de las drogas para poder evitar sentir lo que es la realidad de nuestros propios problemas que
en esta edad vulnerable nos acongojan y nos piden ser superados más que evitados por el consumo de estas drogas.